Hola, un cordial saludo. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy, Segunda de Samuel, capítulo 12. Y el capítulo de hoy es supremamente interesante, es un capítulo muy valioso, es un capítulo que confronta nuestro corazón, así que alista tu cuaderno, tu esfero y tu Biblia para que puedas tomar nota en este tiempo devocional. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor. Padre, hoy te pedimos, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que hoy tu palabra traiga discernimiento, entendimiento a nuestra alma y a nuestro corazón, porque queremos acercarnos más a ti. Señor, anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, vamos a abrir nuestra Biblia entonces en 2 de Samuel capítulo 12. Leamos con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová.
y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo no voy a él, mas él no volverá. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. David captura a Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Amén y amén. Bueno, hijito de Dios, este capítulo es un capítulo que realmente confronta nuestro corazón. Ay, porque es el capítulo en el que podemos ver cómo David estuvo tratando de encubrir su pecado, y Dios lo que hace es descubrir el pecado de David. Mientras David tenía ese pecado oculto, Dios saca todas las cosas a la luz. Y algo que tú tienes que saber es que la palabra del Señor nos enseña que no hay nada oculto que no haya de saberse. Todo lo que se hace debajo del sol, tarde o temprano termina descubriéndose, termina dándose a conocer, porque a Dios no lo podemos engañar. Tú no puedes engañar a Dios con tu pecado. Y tienes que saber que no hay nada que Dios no sepa. Por más oculto que la persona intente cometer su pecado, por más que sea en secreto, en privado, donde nadie lo vea, donde nadie se dé cuenta, tú tienes que saber que hay alguien que te está mirando, alguien que te está mirando desde el cielo. Y esa persona es Dios. Así que, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que Jehová envió a Natán a David. O sea, ¿quién envió a Natán? Dios. En este pasaje podemos darnos cuenta que ya ha pasado un buen tiempo desde el pecado de David con Betsabé hasta este pasaje. Ha pasado alrededor de unos 10 meses a 1 año aproximadamente. Es el tiempo que ha ocurrido. Vemos que Natán no viene exactamente el día que David cometió el pecado, porque hay personas que dicen: ay, pequé, me va a caer un rayo del cielo. Ay, como no me cayó un rayo del cielo, pues no pasa nada. Y hay personas que piensan que pecaron y como que nada ocurrió. Pero este pasaje claramente nos permite ver que el Señor el mismo día no envía un rayo del cielo. O el mismo día no envía el pastor a redarguirte o a la pastora a redarguirte. Pero vemos que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y había pasado ya como 10 meses, 1 año, y David seguía viviendo común y corriente. Hasta aquí David no se había arrepentido de su pecado. Hasta aquí David seguía viviendo con Betsabé. Ya había nacido su bebé. Seguramente ya había pasado el tiempo del alumbramiento y seguramente estarían en la dieta o había pasado la dieta y consentir el bebé, y como que nada malo había ocurrido. Y vemos que hasta aquí David no ha orado, David no se ha arrepentido, David no ha tenido un encuentro personal con Dios. David sigue su vida común y corriente, y llega el día en el que Dios envía a Natán a hablar con David.
Hay personas que dicen, ay, pastora, pero si tal persona está pecando, ¿por qué no de una vez vaya y habla con ella? No, vemos que Natán no fue por su propia cuenta y tampoco fue el mismo día. Fue en el momento que Dios lo dispuso, en el momento que Dios lo dijo. Ahí fue cuando Dios envió a Natán y Natán obedientemente va hasta donde está David. ¿Y qué dice la palabra? Que Natán vino hasta donde estaba David y le cuenta una historia acerca de algo que pasó. ¿Sí? No le está diciendo una parábola, sino que Natán viene a decirle a David, David, mira, acaba de ocurrir esto, está ocurriendo esto. Y ¿qué le dice Natán? Natán le dice, mira, hay dos hombres. Uno de estos hombres es muy rico, tiene ovejitas, tiene todo lo que él quiera, y el otro hombre es muy pobre. Y, y este hombre pobre solamente tenía una corderita. Era todo lo que tenía, una corderita, y este hombre pobre amaba a su corderita, la había criado, esa corderita había crecido con él, estaba allí con su familia, con sus hijos, la amaba tanto, tanto que le daba de su bocado. O sea, este hombre comía y de su bocado, de su comidita, le daba bocaditos a su corderita. Y aparte de eso, dormía ahí bajo su seno y la tenía como una hija. Mira la manera como Natán le habla a David acerca del cuidado que este hombre tenía con esa corderita. Y esto nos permite ver cómo era Urías Eteo con Betsabé. Vemos que él la cuidó. Seguramente Betsabé se casó siendo muy jovencita con él porque dice que la había criado, que la había cuidado como una hija, que le daba de su bocado. Imagínate cómo sería Urías con su esposita, amor, un bocadito. Yo estoy comiendo, ¿quieres un bocadito? Sí, una cucharadita para ti, una cucharadita para mí. Es decir, este hombre realmente era muy amoroso y había amado y cuidado a su corderita. Urías seguramente amaba y había cuidado muchísimo a Betsabé. Y dice la palabra que vino uno de camino al hombre rico. Esta parábola es muy interesante porque nos permite ver lo que es la lucha espiritual y lo que es la guerra espiritual y lo que es el pecado. Porque mira que no nos dice, y el hombre rico tuvo hambre y tomó a la corderita. No, dice que vino uno de camino al hombre rico. Es decir, vino un caminante. Dice, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Mira cómo Natán le dice, alguien externo, un caminante externo, vino donde el hombre rico, y este hombre rico quería complacer a ese caminante. Este hombre rico quería que este caminante pudiera deleitarse y pudiera alimentarse, quería alimentar a ese caminante. Y nosotros podríamos hablar de este caminante como el pecado que vino a este hombre rico, que era David, el pecado que vino a su encuentro. Vemos como David estaba en su posición de rey y de pronto vino el deseo, porque acuérdate que la carne se alimenta de todo el pecado. Y la carne siempre quiere más, y la carne quiere devorar, y la carne es insaciable, las obras de la carne son insaciables. Y aquí Natán le está diciendo, viene un caminante. Nosotros podríamos decir, este caminante es una obra de la carne, o este caminante es el pecado. O podríamos decir también, este caminante es un espíritu inmundo que vino a la vida de David y quiso adulterar, lo llevó a adulterar, ¿sí? Quiso ser complacido con el pecado. Y mira cómo Natán le dice, vino un caminante a donde estaba este hombre rico, y este hombre rico quiere alimentarlo, pero no quiere darle de sus ovejitas ni de sus vacas, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó. Dice, y la preparó para aquel que había venido a él. Es decir, toma esa corderita para alimentar a ese caminante que vino, para alimentar ese deseo de la carne, para alimentar ese pecado, para alimentar ese deseo de adulterio, para alimentar ese deseo de una noche de pasión. Y entonces David escucha esta historia
Y David se pone furioso. Imagínate cómo habrá sido David escuchando, ¿cómo así? Que hay un hombre rico que teniendo ovejas, que teniendo vacas, que teniendo lo que quiera, va y toma a la corderita de este hombre pobre. Esto es el colmo. Y David se enciende en ira, se encendió en furor, dice en gran manera. O sea, David realmente se puso furioso. Y mira que David, aunque lleva mucho tiempo sin buscar de Dios, aunque ya lleva casi un año después de haber pecado y sin orar y sin venir a la casa del Señor y sin tener una relación con Dios, entonces ahí sí saca el nombre de Dios a flote y dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mira que de una vez David de su propia boca lanza una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que sale de la boca de David? Porque esta sentencia sale de la boca de David. ¿Cuál es la sentencia? Es digno de muerte. Lanza una sentencia de muerte. Y además de eso, añade, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es decir, es de la boca de David que sale. ¿Cuál es la paga de este pecado? 1, la muerte, y 2, tiene que pagar con 4 tantos por causa del pecado que había cometido. Efectivamente, esta sentencia se va a cumplir. Esta sentencia que sale de la boca de David se va a cumplir. Porque el bebé que nace de Betsabé muere, pero no solamente este bebé muere, sino que la Biblia nos va a permitir ver, y ya vamos a ver en los capítulos que siguen, en los capítulos a continuación, por eso no te puedes perder los siguientes capítulos, vamos a ver que mueren 4 hijos de David, es decir, el bebé que acaba de nacer y 3 hijos más. Ahora, ¿quién decreta esta sentencia? David. ¿Por qué David la decreta? Pues porque habíamos visto en las leyes que había dejado instituidas Moisés que cuando una persona pecaba contra otra debía restituirlo 4 veces. Pero aquí David dice, no, tiene que morir y fuera de eso, tiene que pagar 4 veces más. Y entonces Natán lanza una palabra que, wow, o sea, tiene que confrontarnos, porque mira lo que dice la palabra, el versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Go, imagínate el impacto de David. O sea, David está furioso, David dice, esto es terrible, terrible lo que acaba de pasar, terrible lo que acaba de suceder. Y es Dios mismo diciéndole a través de Natán, diciéndole, tú eres aquel hombre. ¡Ay! Imagínate cómo se había puesto el corazón de David. David obviamente inmediatamente tuvo que saber que había sido descubierto en su pecado. Y vuelvo a decirte, aunque David trató de encubrir su pecado, Dios descubre el pecado. David no le había podido ocultar nada a Dios. Vimos en el capítulo anterior la manera tan cruel, tan villana como David comete pecado y trata de ocultar el pecado. Es decir, cuando nosotros leemos el capítulo 11, nosotros decimos, no, este no es un hijo de Dios, este es peor que un impío. Porque David actuó peor que un impío. Manda a traer a Betsabé a escondidas. O sea, él no va por Betsabé, la manda a traer, envía que la traigan. Luego trata de engañar a Urías, Eteo. Luego manda la carta donde está la sentencia de muerte de Urías con el mismo Urías, pero una carta sellada, una carta que Urías obviamente no alcanza a leer. Entonces básicamente él está dejando todo en secreto, tratando de borrar evidencias, tratando de hacer que Urías se acueste con Betsabé para tapar el pecado y hacerle creer que ese bebé es de él. O sea, David trata de encubrir su pecado de muchas maneras, pero aquí el Señor está diciéndole a David, por más de que tú hayas intentado tapar tu pecado y hacer las cosas en secreto, que nadie te vea, que nadie se dé cuenta, no hay nada oculto para Dios. Hijito de Dios, tú tienes que saber que hay alguien que te está viendo. Hay alguien que te está viendo y el que te está viendo es el Señor. Él tiene sus ojos puestos sobre ti y Dios ve cuando tú
obras conforme a su voluntad, cuando tú le adoras, cuando tú le cantas, cuando tú le amas, pero Dios también está mirando cuando estás cometiendo pecado, aunque intentes hacerlo en lo oculto. Y entonces le dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y empieza a describirle todas las bendiciones que Dios le ha dado. Yo te ungí como rey, yo te puse sobre la casa de Israel, sobre la casa de Judá, te di tierras, te di casas, te di todo lo que quisiste, te di todas las bendiciones que tú tienes, todas te las entregué yo. Pero Dios le dice, pero tú tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Tremendo, mira cómo Dios está diciendo, cuando tú pecas, tú tienes en poco la palabra de Jehová. Cuando tú pecas, para ti esta palabra es poca cosa. Y Dios se duele en su corazón. Cuando tú cometes pecado, Dios está diciendo, mira todo lo que te ha hablado a través de la palabra. ¿Quién te ha dado todas las bendiciones que tienes? ¿Acaso no ha sido Dios? ¿Quién te ha dado todas las cosas bonitas que tú tienes en la vida? ¿Acaso no ha sido Dios? ¿Quién es el que te ha bendecido? Ha sido Dios. Pero cuando tú pecas, estás teniendo en poco la palabra de Dios. Y Dios se duele en su corazón diciendo, mira todo lo que te he dado y tienes en poco mi palabra. ¿No te importa mi palabra? ¿Estás haciendo a un lado mi palabra para poderle dar lugar a los placeres de la carne? Para darle lugar al pecado, para alimentar el pecado. En vez de alimentarte de mi palabra, prefieres alimentar el pecado. Mi palabra te alimenta a ti, pero tú prefieres alimentar a ese caminante, prefieres alimentar al pecado. Y mira que Dios le está diciendo, mira, tienes en poco mi palabra, y Dios empieza a describirle las cosas tal cual son. Le dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mira que David hubiera podido decir, no, yo no lo maté, lo mataron los amonitas en plena guerra. O sea, David hubiera podido decir que él no lo mató, y efectivamente David no le enterró la espada, pero sí mandó a Urías al frente de batalla y ahí lo mataron. Y Dios está viendo a David como el responsable de esa muerte. Dios le está diciendo a David, heriste a espada a Urías Eteo. Hijito de Dios, a Dios nosotros no lo podemos engañar. Y tú eres responsable delante de la presencia de Dios. Y Dios a ti te va a pedir cuenta de tus actos, te va a pedir cuenta de tus acciones. Y entonces el Señor dice, mira, por este pecado no se apartará de tu casa la espada. O sea, mira cómo David manda a matar a Urías Eteo a espada. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La espada sobre su casa, ¿sí? Y aquí entonces ya vimos lo que es ese caminante, lo que es alimentar las horas de la carne, o el pecado, o un espíritu inmundo, o como como en este momento puedas tener ese discernimiento de acerca de este caminante. Pero mira que también este capítulo nos habla acerca de las ataduras generacionales. O sea, a este capítulo hay mucho que estudiarle. Obviamente, en este corto tiempo no podríamos hacer un estudio profundo de muchos temas, pero qué bonito que tú puedas profundizar en este pasaje, porque aquí nos habla acerca de las ataduras generacionales. Y tú puedes estudiar qué ataduras hay en tu vida por causa de pecados que cometieron tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos. Y también tienes que ser consciente de las ataduras que pueden venir sobre tu familia por causa de tu pecado. Porque eres tú el responsable. Tú eres el responsable de esa condición espiritual, de esa situación espiritual. Así que el Señor le dice, mira, sobre tu casa va a haber espada, David, hay consecuencias del pecado. Y van a haber ataduras en las próximas generaciones. Y entonces Dios empieza a decirle a David, mira, todo lo que tú hiciste en secreto, ahora todo esto va a salir a pleno sol. Esto va a salir a plena luz. El pecado que una persona intenta o practica en secreto, todas esas consecuencias van a terminar saliendo a la luz.
Y entonces es cuando David reacciona, cuando David dice, yo pequé contra Dios, yo pequé contra Dios, ¿qué voy a hacer? Natán le ha dicho, mira, por tu causa se blasfemó el nombre del Señor. Y David dice, yo pequé contra Dios, yo pequé. Mira, por fin, después de cuántos meses, oye, ¿cuántos meses puede llevar un cristiano cometiendo el pecado sin arrepentirse, sin que le redarguya por allá el corazoncito? Pues David había durado muchos meses y no había redargüimiento por ninguna parte. Estaba ahí, mejor dicho, eh, con sus ojos cegados. Pero cuando Natán viene a hablar con David y lo confronta con las consecuencias del pecado y con lo que viene de aquí en adelante, David dice, yo pequé, yo pequé, yo pequé. Y es cuando David compone el Salmo 51, ¿sí? Es allí cuando David compone el Salmo 51. Y recuerda lo que David escribió cuando es confrontado en medio de su pecado. Y David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y David sigue declarando delante de la presencia de Dios este hermoso Salmo 51, que es el salmo en el que David derrama su corazón porque ha sido confrontado con su pecado. Y yo espero que al leer este capítulo tú también puedas ser confrontado con tu pecado y entender la gravedad del pecado, hijitos de Dios. Es que a veces las personas son muy folclóricas para pecar, como que piensan que ay, ya pequé y nada pasó. Sí pasa, sí hay consecuencias y tienes que entender que las consecuencias no las pagas tú solo. Las consecuencias terminan pagándole a las personas que tú más amas, tu familia y las personas más cercanas, porque el pecado sí los afecta. Tu pecado afecta a otros. Y por eso tiene que venir un arrepentimiento verdadero. David se arrepintió y David dijo, Dios mío, pequé, ¿qué hice? ¿Qué hice delante del Señor? Y entonces Natán le dice que el bebé que van a nacer, pues va a morir, el bebé que ha nacido va a morir. Y David viene y ayuna delante de la presencia de Dios y está allí tirado en tierra y no quiere comer. Las personas que están a su lado están preocupadas y efectivamente el bebé muere. Y las personas que están al lado de David dicen, no, sí, con el bebé enfermito estaba ayunando y estaba tan terrible. No, ¿qué tal donde le contemos que se murió? Pero David se da cuenta, él empieza a ver la actitud de las personas que están a su lado y él se da cuenta y dice, ¿el bebé murió? Y le dijeron, sí, David, el bebé murió. Entonces David, una vez se entera que el bebé muere, ¿qué es lo primero que hace? Dice el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Mira, David volvió en sí, como ese hijo pródigo, que había desperdiciado todos sus bienes, todo lo que papá le había dado, había terminado comiendo de las algarrobas de los cerdos. Pero cuando es confrontado, David vuelve en sí
y David se mete en ayuno. David dice, yo pequé, yo necesito ayunar, voy a meterme delante de la presencia de Dios. Ayuna, su bebé muere y él se levanta, se baña, se unge, se pone bonito, se arregla. Mira que él no va a la casa de Dios de cualquier manera, a pesar de su problema, a pesar de que su bebé acaba de morir, a pesar de que él sabe que todo lo que ha pasado es muy malo, pero aún así él se baña, se arregla, se unge y viene a la casa de Dios y no viene a quejarse, no viene a reclamarle a Dios, no viene a reprocharle por la muerte de su bebé. David entiende y mira algo que yo valoro muchísimo de David, es que David asume siempre su responsabilidad. Porque cuando Adán peca, Adán le echa la culpa a la mujer. Y cuando Dios habla con Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Y tú miras muchos de los personajes de las escrituras y ellos procuran evadir su responsabilidad delante de Dios echándole la culpa a otro. En cambio David dice, sí, yo fui el que pequé. Por eso en el Salmo 51 dice, contra ti, solo yo he pecado. Y David asume su responsabilidad y él entra delante de la presencia de Dios y lo que hace es adorar a Dios. Adorar a Dios, adorar a Dios. No sabemos cuánto tiempo David duró adorando, cuánto tiempo David duró allí en la casa del Señor, pero David viene a adorar a Dios. Y si hoy el Señor te está confrontando con tu pecado, qué bueno que hoy puedas venir a la casa de Dios y adorar. Mira que hoy es un tiempo muy especial porque el versículo 10, me voy a devolver al versículo 10, casi nunca me devuelvo, pero en esta oportunidad creo que vale la pena. En el versículo 10, el Señor le dice a David lo siguiente, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mira que Dios se sintió menospreciado cuando David pecó. Y precisamente estamos hablando en la iglesia acerca del menosprecio. Y yo creo que no son casualidades ni coincidencias. Creo que Dios tiene un propósito. Y menosprecio, la palabra menosprecio significa menos precio, menos valor, tener poco aprecio por algo o por alguien, o sentir que algo vale menos o que algo es inferior, o alguien es inferior. Y Dios le estaba diciendo a David, David, tú me menospreciaste, preferiste el pecado, preferiste adulterar con Betsabé, preferiste darle lugar a los deseos de tu carne y a mí me tuviste en poco valor. Para ti en este momento, en el momento que quieres pecar, simplemente no valgo nada en tu corazón. Y es que, hijitos de Dios, nosotros muchas veces vemos a Dios simplemente como la figura que está en el cielo. Pero entender el amor de Dios hacia nosotros y cómo también Dios anhela el que nosotros podamos corresponder a ese amor. Y como Dios se duele en su corazón cada vez que nosotros cometemos pecado. Es que no es solamente que yo pequé y ya, es que cuando yo peco, el corazón de Dios se duele. Cuando yo peco, yo lastimo el corazón de Dios. Cuando tú pecas, tú lastimas el corazón de Dios. Y Dios está diciendo, me menospreciaste. Y cuando David entiende, cuando David dice, Dios mío, yo pequé, ¿cómo te hice sentir así, Dios? ¿Cómo pude hacer esto para que tú te sintieras así? Entonces David ayuna, David clama, David ora y ahora se lava, se unge y viene a la casa de Dios para adorar al Señor, para adorar. Y si tú hoy estás siendo confrontado y dices, Señor, perdóname porque te hice sentir inferior, porque, Señor, en tu corazón sentiste que te menosprecié, Señor, y tú para mí vales mucho, Qué bueno que tú hoy puedas venir a la casa de Dios y adorarle a Él, y tener esa comunión con Él y esa relación con Él.
Y entonces la gente alrededor no entendía lo que estaba pasando con David, la gente no entendía por qué David ahora se había levantado, se había bañado, ahora ya estaba comiendo. Pero David también dice algo muy lindo, dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Y ojo a esto, queridas parejas, queridos papás, que por alguna razón han perdido un bebé, que por alguna razón ese bebecito ha partido a la presencia del Señor. Mira que en medio de todo este pasaje tan doloroso, Dios también trae una palabra de consuelo, porque David dice lo siguiente, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mira cómo David de alguna manera dice, mi bebé está en el cielo, mi bebé está en la presencia de Dios, y yo ya no puedo hacer que mi bebé vuelva aquí, pero yo algún día voy a estar allá con ese bebé. Yo también algún día voy a partir a la presencia de Dios, voy a estar en la presencia de Dios. ¡Wow! Tremendo. Y entonces David viene y consuela a Betsabé. Imagínate cómo estaría Betsabé. O sea, realmente muy doloroso todo lo que le ha pasado a Betsabé. Eh, la manera como concibe al bebé, saber que Urías partió. Mira que Dios no dice Betsabé, la esposa de David, sino que Dios le sigue diciendo la mujer de Urías, Eteo, y ahora tiene su bebé, el parto, eh, y ese bebé muere. O sea, Betsabé debía estar destrozada. Y David viene y consuela a Betsabé. Luego se llega a ella, duerme con ella y conciben un nuevo bebé. Y a este bebé le ponen por nombre Salomón. Y dice la palabra que Dios amó a Salomón. Dios amó a Salomón. Y luego Dios envía nuevamente a Natán. Vemos cómo nuevamente aparece Natán en la vida de David. Y Natán viene y Dios le envía un mensaje a David a través de Natán, el profeta, y le dice, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Jedidías o Salomón traduce amado de Jehová. ¿Qué traduce el nombre Jedidías o qué traduce el nombre Salomón? Traduce amado de Jehová. Entonces vemos cómo Dios ve que David tuvo un verdadero arrepentimiento, que no fueron ahí como lagrimitas de cocodrilo o redarguir la conciencia o redarguir el corazón, sino que David de verdad tuvo un verdadero arrepentimiento, entró en razón y tuvo un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo termina este pasaje? Bueno, este pasaje termina diciéndonos que Joab está ya peleando en el campo y manda a llamar a David para que venga a la batalla. Joab dice, David, ven a pelear porque si no yo voy a ganar y esta ciudad va a terminar llamándose como yo. Y no, no se puede llamar como yo, tiene que llamarse como el rey David porque tú eres el rey. Y David se levanta nuevamente y va a la batalla. Vemos cómo este pasaje termina y nosotros podríamos decir, ¿pero qué tiene que ver la guerra con este pasaje? Pues recordemos que este pasaje inicia diciéndonos que David no estaba yendo a la batalla, que David se había quedado en su casita ahí, mejor dicho, durmiendo toda la tarde, descansando toda la tarde y pues por la noche cometió el pecado que cometió por causa de la pereza, por no haber ido a hacer lo que tenía que hacer. Ahora vemos a un David que vuelve y se levanta, dice, no, mi arrepentimiento es un arrepentimiento verdadero. O sea, no solamente llorar y ayunar delante de Dios, sino empezar a hacer, listo Dios, o sea, sí, tienes razón, yo pequé, yo me relajé, yo empecé a confiar en mí mismo, pero ahora ya me levanto en el nombre de Jesús y voy a hacer lo que tengo que hacer, entonces vamos para la batalla y vemos cómo Dios le entrega a David la victoria. David puede derrotar al rey de los amonitas, se coloca la corona sobre su cabeza, obtiene un gran botín. Y también de la gente que estaba allí en la ciudad la pone a trabajar con sierras, trillos, hierro, hachas en los hornos de ladrillos y empieza a gobernar sobre todas esas ciudades y David sigue obteniendo grandes victorias en medio de las batallas porque Dios vuelve y lo levanta. Así que no se trata solamente de decir, ay Dios mío, perdóname, yo pequé, sino que empiezas a levantarte y a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? No, tengo que hacer mi devocional, listo, yo retomo el devocional, vuelvo y cojo el cuaderno, el esfero,
vamos para adelante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que congregarme, listo, voy a ir a la iglesia, alisto mis cosas y empiezo a congregarme otra vez. ¿Cuándo son los cultos? Allá en la iglesia voy a estar. ¿Qué tengo que hacer? Uy, me voy a levantar en guerra espiritual, voy a cortar con la música secular, voy a poner alabanza. Es que tú empiezas a levantarte a hacer lo que hay que hacer. Eso es un verdadero arrepentimiento, que realmente hayan frutos en tu vida de lo que has orado delante de la presencia de Dios, que realmente se vea el cambio, que realmente se vea esa nueva actitud y esa nueva disposición delante de la presencia del Señor. Así que, hijito de Dios, ya sabes, a Dios no hay nada que le podamos ocultar. Hoy es el día para que vuelvas tu corazón al Señor. Corta con tu pecado y vuelve tu corazón al corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Y este capítulo es un capítulo que nos confronta, Señor. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento. Señor, a veces es tan fácil juzgar y tan fácil señalar a otros. David fácilmente juzgó y señaló a aquel hombre rico sin darse cuenta que él era ese hombre rico, despiadado, que le había quitado la corderita, aquel hombre que solo tenía una corderita. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a mirarnos a través de tu palabra como si tu palabra fuera un espejo para nuestras vidas, para que no juzguemos a otros, sino que podamos confrontarnos con nosotros mismos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, que a tiempo podamos volver nuestro corazón a ti, Señor. Corta con toda atadura generacional, Señor. Si por causa de nuestro pecado, Señor, nuestra familia está pagando consecuencias, hoy te pedimos, ayúdanos a volver nuestro corazón a ti, Señor, y que nuestro arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino y verdadero, Señor. Padre, volvemos nuestro corazón a ti, Señor. Hoy nos levantamos, hoy ungimos nuestra cabeza, Señor, y venimos a tu casa para adorarte a ti, Señor. Padre, te damos gracias por hablarnos tan claramente, Señor, porque eso es una muestra de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Señor, yo declaro los cielos abiertos sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, Señor. Yo creo, Señor, en la bendición tuya, Señor, para nuestra familia a través de tu palabra. Bendición en nuestra salud, bendición en nuestra familia, bendición en nuestras finanzas, Señor. Bendición en todo lo que emprendemos. Y en el nombre de Jesús, a una sola voz, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Esta semana es una semana muy especial. Hoy miércoles, recuerda que voy a estar orando por aquellas personas que han experimentado menosprecio, que se han sentido menospreciadas y anhelan ver la gloria de Dios en su vida. Hoy voy a estar orando por ustedes, ungiéndoles con aceite, orando uno por uno. Así que nos vemos hoy a las 9 de la mañana o a las 6:30 de la tarde. Hay 2 servicios para que tú te puedas organizar, así que no hay excusa. Te espero en la casa del Señor hoy en Activa tu Fe. El jueves, mañana jueves, tenemos reunión para todos los abuelitos. Todos los abuelitos están cordialmente invitados a un tiempo especial para recibir palabra. Los van a consentir, a tener unas dinámicas bien lindas, especiales. Así todos los abuelitos cordialmente invitados el día de mañana, mañana jueves. Este viernes, poderoso servicio a las 6:30 de la tarde. Y les recuerdo que el viernes 14 de junio tendremos nuestra segunda fiesta de semillas, así que ánimo, hijitos de Dios, segunda fiesta de semillas, un tiempo para sembrar. Le estamos creyendo a Dios que Él nos va a proveer terreno propio para edificar casa para Dios, así que no te lo vayas a perder. Desde ya ve preparando tu semilla con amor, porque será un tiempo de cielos abiertos. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.